Con 297 votos a favor y 137 en contra, es decir, con la aplanadora de Morena y sus aliados, el presupuesto de egresos para el próximo año fue aprobado en lo general este martes, mientras que las reservas se dejaron para discutirse hoy. Aunque la reducción respecto al aprobado en 2020 fue de 0.3%, la oposición señala que hay reducciones que afectarán a los gobiernos estatales y municipales y que los montos destinados a salud y recuperación económica son insuficientes. Veamos el contexto. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos para 2021. El gasto neto previsto es de 6.295 billones de pesos, 0.3% menos que el aprobado en 2020. El gasto programable, equivalente al 20% del total, tendrá tres prioridades según el presupuesto: salud, seguridad pública e inversión en proyectos que detonen la recuperación económica, es decir, las grandes obras de infraestructura programadas por el Ejecutivo Federal. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el morenista Erasmo González, dijo que el presupuesto tiene como prioridad la atención de grupos históricamente vulnerados y relegados de la toma de decisiones, pero legisladores de oposición señalaron que hay pocos recursos para reactivar la economía, recortes presupuestales a estados y municipios y pocos recursos para salud, educación y seguridad. Alertaron también que hay un recorte en materia de igualdad de género, particularmente en los recursos destinados a justicia y salud, como atención al cáncer de mama y cérvico-uterino, mientras que los morenistas señalaron que el presupuesto contempla garantizar recursos para la vacuna contra el COVID-19 y para cubrir servicios gratuitos de salud de tercer nivel. El documento prevé aumentos para la Secretaría de Bienestar, de Gobernación, de Medio Ambiente y reducciones al Poder Judicial, al INE, la SEP, el Tribunal Electoral, el Congreso y de la Fiscalía General de la República. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están, queridos? Muy buenas noches a todas y a todas. Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches nuevamente, Dolores. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Creo que no tenemos el audio de Dolores, ahorita la saludaremos. Y Eder Guevara, como también cada lunes y miércoles, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, querido Eder, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista. Buenas noches, Gonzalo, bienvenido de vuelta. Alfredo, muchas gracias, gusto saludarte. Bueno, pues si quieres empezamos contigo, Eder. 0.3% de disminución respecto al presupuesto de este año, pues no suena mucho, pero hay que ver, ¿no?, en dónde impactará más esto. ¿Cómo estás viendo tú? Sí. ¿Es un presupuesto responsable que atiende a las necesidades de la pandemia que estamos viviendo? Pues para empezar, es lógico que haya una reducción por la crisis económica, aunque se ha hecho una labor muy importante de recaudación fiscal durante todo este año. Sin embargo, como bien dices, está el contexto pandémico y pues se necesita una orientación más clara, no solamente respecto a la pandemia, sino a temas que aquí se hemos señalado que tienen que ser prioridades, como el tema de la seguridad y la prevención del delito. Yo estaba viendo algunas declaraciones de gobernadores y de algunos personajes de la oposición que decían que se había desaparecido el presupuesto de Fortamun o los presupuestos para seguridad pública a niveles municipales, y no, en realidad lo que se hizo fue que se etiquetó que el 50% del presupuesto de Fortamun, que es el fondo para gobiernos municipales, tiene que dedicarse a la prevención del delito y a la seguridad pública, es decir, se está etiquetando específicamente para que no se utilice para otra cosa. La pregunta aquí es, bueno, la que a mí me surge es ¿para qué lo usaban entonces los gobiernos municipales ese presupuesto? Dice que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública será el encargado de mandar las reglas de operación para la aplicación de este presupuesto. Yo creo que se me cayó el sonido. Creo que se está con la rigidez que caracteriza al gobierno de la Cuarta Transformación en términos de austeridad, pero hay un compromiso muy claro de garantizar con este presupuesto las vacunas cuando ya estén disponibles para la atención COVID, el tema de incrementar la oferta de salud pública con miras a universalizar el derecho a la salud, a garantizar el derecho que ya está reconocido, garantizarlo, el derecho a la salud universal en todo el país, y Sí. el tema de seguridad
pública. Entonces, ahí están los compromisos. Otro detalle que me parece, un detallito que me parece muy importante, cuando hablábamos del asunto de cómo iba a aterrizar el tema de los fideicomisos, cómo se iba a aplicar, bueno, hablábamos del Fonden, el Fonden desaparece, y de los 9.100 millones de pesos que estaban destinados para Fonden, 8.900 millones se pasan a protección civil. Entonces ya hay una ruta de cómo se va a aplicar ese presupuesto. Ok, Elisa Sánchez, Eder toca un tema muy delicado que aquí hemos mencionado muchas veces. Tú eres experta en temas de justicia y de seguridad. ¿Cómo va a impactar esta reducción principalmente en temas de seguridad que está contemplado el presupuesto? La primera precisión es que cuando nosotros efectivamente salimos a denunciar el paquete económico 2021 es que dijimos que venía etiquetado con 0 recursos. Eso, por supuesto, se acaba de modificar en las idas y venidas del presupuesto y hay que recordar pues que ahorita el presupuesto tiene más de 1.300 reservas, una cosa por el estilo, y nos va a tomar 3 días saber cuál es la estructura final de esto, si es que alguna de las reservas prospera o si es que no agrupan todas las reservas y las desechan todas como hicieron en el caso de fideicomisos. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo importante es, sí hay algunas reducciones muy importantes para estados y municipios, pero hoy no me quiero concentrar en seguridad, simple y sencillamente porque la coyuntura nos hace hablar de mujeres, y creo que Marta Tagle hizo un excelente trabajo en sacar un resumen de todas las reducciones que vienen en el presupuesto que se está discutiendo en Cámara de Diputados con respecto a los programas prioritarios de atención a las mujeres. Y hay por lo menos 16 acciones en las que la reducción de recursos es significativa. Estamos hablando de entre 4 y 40 millones por línea programática, dependiendo del presupuesto de cada dependencia. Hay reducciones en gobernación. Una importante, justamente ahora que Eder toca el tema de los fideicomisos, pues es precisamente la del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que si bien tiene un aumento proyectado como de 25,000 pesos con respecto a lo que se aprobó en el 2020, pues entre 2019 y 2020 hay una reducción de 10 millones de pesos y esta no se ve modificada pese a la extinción del fideicomiso que se suponía que nos iba a dar más liquidez para seguir haciendo los apoyos de manera mucho más líquida, ¿no? También hay acá algunas acciones programáticas que vienen en 0, por ejemplo, para educación pública, el programa para la inclusión y la equidad educativa, que viene también justamente para los servicios y escuelas, el equipamiento de escuelas de niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Eso se proyecta en vez de traer 89 millones como el año pasado, este año trae 0. Fortalecimiento en la calidad educativa trae 0, Programa Nacional de Convivencia Escolar trae 0 recursos, Servicios de Educación Especial 0 recursos, Atención a la Diversidad y Educación Indígena 0 pesos, ¿no? Escuelas de tiempo completo 0 pesos. Hay reducciones importantes también en materia de salud sexual y reproductiva, cosa que afecta específicamente a las mujeres, como la contribución a los adolescentes para la vida reproductiva de los adolescentes, que pues trae ahí 20 millones de pesos menos, 23. Algunos otros, como el programa para el cáncer cervicouterino, también 10 millones de pesos menos. Subsidios para refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, 100 millones de pesos menos. Entonces creo que hay una revisión muy importante que hacerle a ese presupuesto con perspectiva de género y ojalá como parte de las reservas esto prospere en los próximos días. Dolores, ¿un punto, algún contrapunto a Lisa o a Eder? Pues bueno, creo que es evidente que va a ser un año bastante complicado. A mí me llama mucho la atención la reducción sobre todas las entidades federales y municipios, porque en definitiva esto va a suponer complicaciones para los gobiernos que ya las estamos empezando a ver, sobre todo en el noroeste del país, y lo digo, bueno, siempre que hablo aquí estoy hablando un poco de Sonora y de la región noroeste, Baja California, porque en efecto ya se empiezan a resentir este tipo de decisiones. Entonces esto nos remite a una revisión mucho más específica de cómo se va a trabajar el gasto de inversión. Precisamente en la página de transparencia presupuestaria.gov.mx se ve en específico qué proyectos, en el caso, por ejemplo, de gastos de inversión, se van a asignar hacia qué estados, porque aquí hay algo que tiene que ver con los datos que tendremos que revisar, y es, en efecto, viene menos dinero, pero ¿a qué proyectos específicos, por ejemplo, en el caso de inversión, sí van a aumentar?
y que antes, digamos, no traían ese presupuesto. Para hacer esto, evidentemente tendríamos que cotejar y comparar con el presupuesto de 2020 y con otros presupuestos de años anteriores, pero en definitiva, yo ahora, por ejemplo, lanzo el número, ¿no? 829.386 pues millones de pesos solo para el gasto de inversión. Se me hace poco, se me hace complicado. Aquí va a tener que entrar la recaudación estatal y municipal y las gestiones de los diputados y de los senadores y senadoras. Gonzalo, ¿tu contrapunto a lo que se ha expresado aquí? Pues no necesariamente contrapunto, Alfredo, sino en realidad me gustaría poner otra óptica. Okay. El presupuesto de egresos de la Federación en realidad implica las prioridades de determinado gobierno, es decir, puede haber políticas públicas, discursos e ideas políticas en términos generales, pero si no están acompañados de un presupuesto correspondiente, entonces quedan siendo meras buenas intenciones. A mí lo que me parece que es muy relevante y destacable es la propuesta y el proyecto de recuperación económica por parte de esta administración, que en realidad son los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. En ese sentido, me parece que estamos perdiendo una oportunidad clave para realmente discutir qué hacer con la crisis económica, desde elevar impuestos, contratar deuda con donaciones fiscales, etcétera. Y en ese sentido, creo que Morena, en la Cámara de Diputados, por supuesto que no va a ser oposición, es natural y es normal dentro de la democracia, pero sí está perdiendo de vista esa función constitucional de ser un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo. Sabemos que el Poder Legislativo es el contrapeso natural al presidente de la República, y en realidad se está convirtiendo netamente en una oficialía de partes de la voluntad presidencial. Y en esa medida creo que perdemos todos los mexicanos por la falta de discusión real por cuanto a la recuperación económica respecta, y nos quedamos simplemente con estos grandes proyectos de infraestructura, cual si ellos por sí mismos fueran a resolver esta crisis económica. Sí. Eder, tenías la mano levantada, ¿quieres hacer alguna réplica? Rápido, la gente, los 30 millones de votos que tuvimos no fueron para que nuestros diputadas y diputados hagan contrapeso al presidente de la República, sino que votaron por el proyecto alternativo de nación, que es el que está impulsando la Cuarta Transformación, y en ese sentido los diputados han sido muy congruentes. Y hay una modificación, hay que revisar, bien dice Lisa, que hay que revisar con las observaciones que ahorita están haciendo en lo particular, pero por ejemplo hay un aumento de 2.820 millones de pesos que va a programas de atención de planteles federales de educación media superior, a programas de fortalecimiento de servicios de educación especial y a la incorporación del Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para las personas con discapacidad y el seguro médico del siglo XXI. O sea, hay fondos que no se están destinando a donde originalmente iban, por ejemplo, para personas con discapacidad, pero que sí se están utilizando para garantizar los servicios de estas personas. Habrá que evaluar, siempre lo he dicho, creo que el gobierno federal tiene también derecho de aplicar de otra manera los presupuestos y veremos la eficacia de los mismos. Tengo levantadas manos de Gonzalo y de Lisa. A ver, primero Gonzalo, que la levantó, porfa, 30 segundos para ir después 30 segundos con Lisa, súper preciso. Esos 30 millones de votos, mi estimado Eder, yo fui uno de ellos, y esperaría que los diputados de la mayoría, que no sean oposición, por supuesto, sería anticlimático, y que acompañen al presidente me parece natural, pero una cosa muy distinta es eso, y otro que no tengan la capacidad crítica de cuestionar, por ejemplo, todos los programas y el presupuesto que se redujo, tal cual lo decía Lisa, por ejemplo, en materia de género. Es muy distinto hablar de la función constitucional de la Cámara de Diputados de contrapeso que ser una oposición. Lisa, 20 segunditos, por favor. Rapidísimo, nada más es que hay un poco de incongruencia en lo que dice Eder, porque hay ciertas cosas que estaban muy etiquetadas ya y que justamente lo que no se quería era meter en bolsas enormes porque no se sabía cómo se gastaban, y eso es lo que está desapareciendo, y acciones programáticas muy específicas que etiquetaban el dinero para cosas bien precisas, y que si bien a lo mejor, si lo que dice Eder es verdad, se están yendo a bolsas muchísimo más grandes donde reinará la opacidad. Entonces, ojalá de verdad que podamos hacer esa revisión muy seria. Bueno, pues la tendremos que hacer y la platicaremos aquí seguramente la próxima semana. Son horas y días definitivos para esto. Vámonos a una pausa y al regresar, Joe Biden, virtual ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, avanza en la transición a la que Donald Trump se resiste. La embajadora Roberta Jacobson, que se incorporó a su equipo de transición, solicitó una llamada con el gobierno mexicano que la negó, argumentando el principio de no intervención.
¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión? ¿Las habrá? Regresamos a Punto y Contrapunto.